Varicela zoster, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, pero que es raro que den solo hepatitis, pero son virus que son hepatotropos, o sea que pueden ir al hígado y causar hepatitis, ¿sí? Fuera el HIV también, y después existen las coinfecciones, ¿sí? Del virus B, o sea, de la hepatitis B, con D, o B con C, o la C con HIV, ¿sí? Esas son las coinfecciones más frecuentes, esas tres que dije. Ahora, fuera de las virales dijimos, tenemos fármacos tóxicos por el Amanita phalloides, que es un hongo, por medicación, por drogas, y después existen metabólicos, por ejemplo, el Wilson, que es por depósito de cobre, y hay otras que son por depósito de hierro en pacientes que se transfunden mucho por ciertas enfermedades. Y por último, la que no podemos olvidar es la causa autoinmune, ¿sí? Dentro de lo que es autoinmune tenemos la hepatitis autoinmune y tenemos otra cosa que son enfermedades autoinmunes de la vía biliar. Las enfermedades autoinmunes de la vía biliar sería, que no lo nombré ahí en la clase, de hepatitis, porque no es causa de hepatitis, sino de colangitis, sería la colangitis biliar esclerosante y la colangitis biliar primaria. Esas dos son colangitis, o sea, producen inflamación de la vía biliar de causa autoinmune. Pero bueno, en el caso de la hepatitis, que es lo que estamos hablando ahora, lo que produce inflamación del tejido hepático, o sea, de los hepatocitos, de causa autoinmune se llama hepatitis autoinmune, ¿sí? Y la hepatitis autoinmune es una enfermedad en general de gente joven, puede aparecer incluso en pediátricos, y cuando no se controla o pasan muchos años, pueden terminar igual que las hepatitis crónicas. Vieron que las hepatitis agudas, como la hepatitis A, se cura, la hepatitis B puede hacerse crónica, la hepatitis C es la que más comúnmente se hace crónica, como para resumir, de los virus, y la hepatitis autoinmune es una hepatitis que empieza desde joven en pediátricos o en adolescentes y después de algunos años pueden terminar cirróticos, ¿sí? Entonces, todo lo que es agudo y se cura, como la hepatitis A, va a tener un buen pronóstico. Todo lo que va hacia la cronicidad, como la hepatitis C o la hepatitis autoinmune o la hepatitis B, que en algunos casos puede llegar a hacerse crónica, cuando no es una aguda grave, puede hacerse crónica, en esos casos pueden terminar con cirrosis, ¿sí? Entonces, ahí les hice un resumen de las causas. Pensando en qué tenemos que analizar del paciente cuando tiene hepatitis, es muy importante pensar más allá del cuadro clínico, que va a tener fiebre, dolor abdominal, ictericia, esos son los tres síntomas que predominan y hay varios otros que nombro en la clase. Más allá de esos síntomas, es importante pensar en el laboratorio, porque el paciente va a estar ictérico. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente ictérico? Ustedes saben que todo paciente ictérico tenemos que, en este caso, como se trata de una hepatitis, la ictericia va a ser de causa hepática, ¿sí? Recuerden que hablamos lo hablamos en segundo año con los que vinieron al HOSPI a ver pacientes, hemos charlado de lo que es el síndrome coledociano en el contexto de las causas de ictericia. Cuando nosotros hablamos de ictericia, en cualquier paciente tenemos que pensar las causas de esa ictericia. Entonces, la ictericia podía ser de causa prehepática, hepática o poshepática. La causa prehepática era por hemólisis, aumentaba la bilirrubina indirecta. La causa poshepática, el otro extremo, es bilirrubina conjugada o directa, y en general el paciente lo que tiene es un síndrome coledociano. O sea que esa ictericia, nosotros le preguntamos al paciente de qué color es la caca, de qué color es el pis, y si tiene coluria y acolia, más la ictericia, ya con esas dos preguntas nosotros englobamos estos tres síntomas en esta tríada
que se llama síndrome coledociano. Quiere decir, hay una obstrucción del colédoco, por lo tanto, la ictericia de ese paciente es de causa posthepática, ¿sí? Bueno, ahí hablamos de los dos extremos. En el medio tenemos esta, que es la que vamos a hablar hoy, que es la ictericia hepática, ¿sí? No es prehepática, no es poshepática, es causa hepática en el medio, porque justamente la hepatitis lo que da es inflamación de los hepatocitos. Ahora, dentro de los hepatocitos, lo que va a causar ictericia es el aumento de las dos bilirrubinas, pero puede haber predominio de una o de la otra. Si vamos más a lo microscópico, al hepatocito, a en qué momento o en qué lugar específico del hepatocito produce el daño, puede predominar una bilirrubina o la otra, pero siempre aumentan las dos y el predominio de una sobre la otra no es muy importante, ¿sí? Es decir, aumentan las bilirrubinas, las dos, ¿sí? Si hay predominio de una, es un predominio leve, no es un marcado predominio, como sucede en los otros extremos que hablamos recién, porque en la causa prehepática va a aumentar todo de bilirrubina indirecta o no conjugada, y en la causa poshepática, el síndrome coledociano, va a aumentar todo bilirrubina directa o conjugada, ¿sí? O sea que el predominio ahí es franco, bien marcado. En la prehepática la bilirrubina no conjugada o indirecta, y en la poshepática la bilirrubina conjugada o directa, ¿sí? Pero en el medio, en la causa hepática, que es lo que estamos hablando hoy, que es hepatitis, inflamación de los hepatocitos por distintas causas que nombramos recién, hay ictericia que va a ser mixta, y si hay un predominio es muy leve de una sobre la otra. Va a depender de la causa y va a depender de dónde afecta más dentro del hepatocito, cuál se eleva más, ¿sí? Pero no es importante eso porque se elevan las dos y el predominio es muy leve. Ahora, puede haber otras cosas. Puede haber un poquito de aumento de FAL mínimo, porque no es un síndrome coledociano. Y lo más importante de todo es que en la clase dice qué patrones en el hepatograma podemos encontrar. Entonces, cuando nosotros hacemos un hepatograma, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener dentro del hepatograma las transaminasas. ¿De qué me hablan las transaminasas? La TGO y la TGP me hablan de que hay daño en el hepatocito. Y eso es lo que aumenta mucho más que las bilirrubinas, ¿sí? En general, las transaminasas, y esto es lo que caracteriza a las hepatitis, aumentan más de 1000, ¿sí? O sea, aumentan muchísimo, porque el valor normal de las transaminasas suele ser menor a 40, 45 como mucho. Entonces, ¿aumentan por 2, por 3, por 10? No, por 100, un montón, aumentan muchísimo, ¿sí? Muchísimo el valor, no es que de 40 se fue a 41, 42, 50 de transaminasas, no, se va a más de 1000 de transaminasas, 2000, 3000 de transaminasas, cada una de ellas, ¿sí? 2000 o 3000 de TGO, 2000 o 3000 de TGP, valores muy elevados que me indican que hay un daño importante de inflamación en los hepatocitos. Entonces, eso se llama patrón hepatocelular. Quiere decir que está afectando a las células del hígado, hepatocelular, ¿sí? Células del hígado, que son los hepatocitos. O sea, inflamación de los hepatocitos me da aumento de las transaminasas en las hepatitis agudas más de 1000, ¿sí? Y eso es lo típico de las hepatitis agudas, transaminasas más de 1000, con un poco de ictericia, que va a ser una ictericia de causa hepática, por lo tanto es bilirrubina de las dos, ¿sí? Es una ictericia mixta, que hay un predominio leve entre ellas. Pero lo más importante es que el patrón del hepatograma, que es patrón hepatocelular, es aumento de las transaminasas, ¿sí? Patrón hepatocelular es aumento de las transaminasas, y en general un aumento muy importante, muy importante. Según la causa va a variar, porque hay algunas causas que las aumentan más, otras que no las aumentan tanto, porque en la clase les puse que aumenta más de 1000, menos de 1000, más de 100, más de 300, pero aumentan las transaminasas. Eso es lo típico, ¿sí? Aumentan mucho más las transaminasas que otras cosas. Y un poco de bilirrubina de ambas, ¿sí? Ahora, el otro patrón que puede haber, que no es el típico de las hepatitis,
cuando vemos un hepatograma, porque nosotros recibimos el paciente que está ictérico con dolor abdominal y fiebre y tendremos que estudiar la causa. Entonces, diagnóstico diferencial, no porque esto sea típico de la hepatitis, sino porque es el diagnóstico diferencial de las hepatitis. En el hepatograma, el patrón de colestasis. ¿Qué quiere decir colestasis? Éstasis de la vía biliar. Éstasis en la vía biliar, en el colédoco, ¿sí? Éstasis en el colédoco. ¿Qué quiere decir? Éstasis quiere decir enlentecimiento de la salida del flujo, o sea, de la salida de la bilis. Por lo tanto, ¿podría haber un síndrome coledociano ahí? Sí, pero el síndrome son síntomas. Ahora estamos hablando del patrón de laboratorio. El patrón en el laboratorio se llama colestasis, que quiere decir hay un coledo con el cual la bilis no está saliendo normalmente, sino que está enlentecido el flujo. Entonces, ¿qué hay en ese patograma? Típico, aumento de la bilirrubina, predomina la conjugada en este caso, o directa, y aumento de la FAL, ¿sí? Fosfatasa alcalina. No está dentro del hepatograma, pero lo podemos completar con gamma-glutamil transpeptidasa, que también me habla de colestasis, gamma-GT, gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, eso se llama patrón de colestasis, ¿sí? En el hepatograma. El típico patrón de laboratorio que tienen las hepatitis es el otro, ¿sí? El patrón hepatocelular. Es poco frecuente que tengan un patrón de colestasis. Cuando hay colestasis, nosotros lo que vamos a pensar es por qué motivos está obstruida parcial o totalmente la vía biliar, ¿sí? Pero se llama patrón de colestasis a esto que vemos en el laboratorio, ¿sí? Se llama síndrome coledociano al síndrome que incluye signos y síntomas, no solo el laboratorio, ¿sí? Por eso tienen diferentes nombres. Esto hace referencia solo al laboratorio. Ahora, las hepatitis agudas pueden ser leves, moderadas o severas, y en realidad las hepatitis agudas se clasifican cuando son graves, tienen alteraciones de la síntesis hepática, es decir, ustedes saben que el hígado tiene un montón de funciones importantes, vayan a repasarlas a nutrición cuando vimos en segundo año, funciones del hígado. Si el hígado tiene una gran inflamación por una hepatitis aguda, estas funciones se van a producir de menos, ¿sí? Entonces, el paciente va a tener varias cosas. En primer lugar, no va a producir adecuadamente o en forma suficiente, y va a entrar en insuficiencia, no va a producir en forma suficiente factores de la coagulación, por lo tanto la coagulación puede estar alterada, o sea, la protrombina va a estar prolongada, y el ring mayor a 1,5, lo normal es 1, ¿sí? Y esto es porque no hay suficientes factores de coagulación, porque el hígado tiene una inflamación tan importante que esa función la está produciendo de menos, ¿sí? Todos esos hepatocitos que fueron dañados no están pudiendo funcionar normalmente. Otras funciones que van a ser insuficientes es el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo tanto, podrán proveer al organismo de glucosa que viene del glucógeno en ayuno, y tal vez no adecuadamente, porque hay una gran cantidad de hepatocitos que están inflamados, entonces esos hepatocitos no trabajan normalmente, muchos se mueren, entonces no contamos con esos hepatocitos para participar del aporte de glucosa durante un ayuno prolongado, ¿sí? Con su glucógeno. En su glucógeno cortan glucosa, liberan moléculas de glucosa durante el ayuno prolongado hacia la sangre, y así no nos morimos de hipoglucemia. Entonces, si tienen una gran cantidad de hepatocitos inflamados por una hepatitis aguda, esta función tampoco la van a poder producir normalmente, por lo tanto estos pacientes que están graves pueden tender a la hipoglucemia en ayuno, ¿sí? Incluso ayunos cortos. Pero bueno, lo que define la insuficiencia hepática es justamente el déficit de factores de la coagulación, específicamente el déficit de factor 5 de la coagulación, ¿sí? Cuando ese está bajo, la coagulación empieza a deteriorarse justamente porque no hay factores de coagulación,
y los pacientes tienden a no coagular, ¿sí? Pueden tener sangrados. Entonces, en este caso, un patrón de hepatitis, que vemos un patrón hepatocelular en el hepatograma, diagnosticamos una hepatitis A, B, C, la que sea, pero además va acompañado de una alteración de la coagulación, esa hepatitis aguda, subaguda o crónica, lo que sea, se llama grave, ¿sí? Y después tenemos la fulminante, o sea, una hepatitis aguda puede ser aguda, aguda grave o aguda fulminante. Y esa clasificación es re importante que la sepan. La aguda grave es con alteración de la coagulación, tienen que saber los valores, y la fulminante es con alteración de la coagulación más encefalopatía hepática, porque ya ni siquiera en la fulminante, que es muy rápida, además de no producir factores de la coagulación, por eso está alterada la coagulación, tampoco pueden el hígado eliminar o metabolizar amonio, que es una sustancia que producimos permanentemente y que el hígado debería metabolizar y excretar hacia la bilis, pero no lo está pudiendo hacer, y si no lo está pudiendo hacer, entonces queda en sangre ese amonio y pasa la barrera hematoencefálica, intoxica el cerebro, genera toxicidad y esto se llama encefalopatía, ¿sí? Esta toxicidad. Entonces, hepatitis aguda, aguda grave, con alteración de la coagulación, y fulminante, que es con alteración de la coagulación más encefalopatía. ¿Sí? Bueno, eso es un resumen bastante resumido. Acá estamos hablando de un paciente que en primer lugar es varón de 25 años. Ahí hay una cuestión muy importante que es la edad, es muy joven, ¿sí? No tiene antecedentes patológicos, lo trae la familia, desorientado, duerme de día y está despierto de noche, esto se llama alteración del ritmo sueño-vigilia y es un grado 1 de encefalopatía hepática, ¿sí? Sumado a otros síntomas, como por ejemplo que está desorientado y bradipsíquico, o sea que como mínimo tenemos 3 síntomas de encefalopatía hepática. De encefalopatía, en realidad esta encefalopatía podría ser de un montón de causas, por ejemplo, encefalopatía anóxica, encefalopatía por monóxido de carbono, encefalopatía urémica, porque es un paciente que se tenía que dializar, que no se dializa, está intoxicado por urea, encefalopatía de cualquier causa, ¿sí? Pero bueno, en este caso estamos hablando de estos 3 síntomas de encefalopatía. Alteración del ritmo sueño-vigilia, porque nosotros tenemos lo normal, es que estemos despiertos de día y que durmamos de noche. Ahora, todo lo que sea de otro modo no es normal. Es decir, si duerme todo el día y toda la noche, si está despierto todo el día y toda la noche, o duerme de día y está despierto de noche, cualquiera de esas 3 es una alteración del ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Entonces, alteración del ritmo sueño-vigilia, la bradipsiquia y la desorientación son síntomas de encefalopatía. Encefalopatía. En este caso, si se asocia a un cuadro hepático, entonces es encefalopatía hepática. Si se asocia a otro cuadro, será encefalopatía de otra causa, ¿sí? Después dice, vamos a analizar los signos vitales. Tiene TA 120/80. ¿Cómo está? Normal. Bien. Muy bien. Normal. Frecuencia cardíaca 110. ¿Cómo está? Y está elevada, está por arriba siempre. ¿Cómo Taquicárdico. Tiene taquicardia. Taquicardia. Frecuencia respiratoria 16. ¿Cómo está? Normal. Normal. Perfecto. Temperatura 38,3. ¿Cómo está? Elevada. ¿Cómo se llama? Fiebre. Febril. Fiebre. Taquicardia. Ahora, como dato, ¿no? Está ictérico, o sea que ahí ya me habla de que tiene alguna bilirrubina aumentada. Ahora vamos a analizar qué. Tiene el abdomen globoso, y esto lo vamos a ver en clase, en el práctico con los pacientes, ¿sí? Abdomen globoso, doloroso en forma difusa y matidez percutoria de concavidad superior. ¿Qué representa la matidez percutoria de concavidad superior a los que vieron la clase? Ascitis edematosa. Líquido en la cavidad peritoneal. Presencia de líquido en la cavidad peritoneal.
Nosotros si tenemos un abdomen globoso tenemos que ver qué tiene ese paciente. Entonces cuando examinamos al paciente podemos palparlo, podemos observarlo, podemos percutirlo y a la percusión la ascitis está siempre en la región inferior porque el líquido va hacia abajo, ¿sí? Y además, como está en la región inferior del abdomen, siempre se marca una concavidad superior, ¿sí? Una concavidad que mira hacia arriba. De ahí para abajo es mate. Recuerden que se percute siempre desde la apófisis sifoide en abanico, ¿sí? Hacia abajo y vamos marcando cuando cambia el sonido. El sonido normal es que sea sonoro. Si hay mucho aire podría ser timpánico, pero si no, en general es sonoro. Y en algún momento cambia y se hace mate y ahí lo marco. Y cambia y se hace mate y lo marco. Y me va a quedar, cuando percuto en abanico, me va a quedar marcado, ¿sí? Una región bien abajo del abdomen, digamos acá abajo, bien ahí abajo, y con una concavidad superior que sería el límite. De acá para abajo es mate, ¿sí? Si nosotros, ese paciente que lo revisamos y lo percutimos acostado boca arriba, o sea, de cúbito dorsal, ¿sí? Lo acuesto boca arriba, mirando el techo, y lo percuto y encuentro eso. Si tengo dudas, puedo acostarlo en decúbito lateral. Lo acuesto sobre su costado, derecho, izquierdo es lo mismo, no importa, y puedo volver a percutir de arriba para abajo, pero cuando lo pongo de costado, arriba es la parte que queda arriba y abajo es la parte que está contra la cama o la camilla, ¿sí? Entonces, si lo hago acostar en decúbito lateral derecho, lo hago acostar sobre su costado derecho, lo percuto de acá, que va a quedar arriba, para abajo, en abanico, y esa matidez me va a quedar acá, a la derecha, que es donde está apoyado, ¿sí? Sobre este lado derecho está apoyado, o sea que va a quedar abajo. ¿Por qué? Porque el líquido va siempre para abajo. Entonces, si yo el paciente lo tengo acostado sobre su espalda, va a estar acá abajo. Si lo pongo en decúbito lateral, el líquido se desplaza hacia el costado. Eso se llama matidez desplazable y eso me confirma que lo que hay adentro de la panza es líquido, ¿sí? Y la matidez percutoria de concavidad superior siempre me habla, en estos casos, en estos pacientes, de ascitis, ¿sí? Cuando es de concavidad inferior, no, es al revés, me habla de una masa o de un embarazo o de un globo vesical, ¿sí? O sea que es siempre así, concavidad superior, así, ¿sí? No así. Esto lo vamos a ver en la práctica con los pacientes. Ahora, si este paciente está ictérico, ya sabemos que está ictérico, que tiene ascitis, que tiene fiebre y además tiene algún grado de encefalopatía, ¿sí? Ahí vamos armando el cuadro clínico. Además de todo esto, tiene temblor distal en las manos, ¿sí? El temblor también es un signo de encefalopatía y esto cuando es finito, así, se llama asterixis, así, y cuando es grueso, así, se llama flapping, ¿sí? Que quiere decir aleteo, el flapping en inglés. Y es muy típico para revisar a los pacientes cuando están encefalopáticos, los hacemos extender los brazos y hiperextender las muñecas. Y en esta posición generamos una posición de sensibilidad en los nervios que vienen, obviamente, por la médula, salen de la médula y van hasta la mano. Y estos nervios que están bien hiperextendidos, al haber encefalopatía, genera una hiperreactividad, entonces generan rápidamente una contracción, ¿sí? En esa posición sensibilizamos la maniobra y detectamos más fácilmente el flapping, que es esto, ¿sí? Ese es un signo de encefalopatía. Entonces acá estamos sumando otro signo a lo que ya dijimos. Tiene además edema pretibial, adelante de la tibia, de los dos lados. ¿Esto lo podemos sumar a otra cosa? ¿Por qué tiene edema este paciente?
Porque al estar con hepatitis no va a producir albúmina, que es una proteína, y eso lo que produce es un déficit en la retención oncótica. Entonces el líquido traspasa. Podría ser, y en ese caso, si no tiene albúmina, tendría que tener edema en muchas partes del cuerpo. ¿Sí? Realizado, pero tiene una sola parte, supuestamente no tendría que ser cardíaco más que nada. Mm. El edema que tiene pretibial lo pueden relacionar con algún otro síntoma que tiene el paciente. Digo, para agrupar y generar un síndrome. ¿Conocen algún síndrome que agrupe edemas con otra cosa? El Sí, síndrome el síndrome acítico hematoso. hematoso, claro. O sea, eso no se me puede pasar. Exactamente. ¿Puede tener hipoalbuminemia? Sí. ¿Puede tener una insuficiencia cardíaca, como dijeron? Sí. Puede ser, sí. Pero primero vamos a organizar esto por síndromes, porque tiene muchas cosas. Ya vimos varios síntomas y signos que son de encefalopatía. Ahora, ¿el edema con qué lo uno? ¿Con la encefalopatía? No, con la citis, ¿sí? Entonces, ascitis y edema tiene un síndrome ascítico edematoso. Entonces voy a empezar a pensar causas de eso, de síndrome ascítico edematoso. Dentro de lo que es síndrome ascítico edematoso, y acá pensamos en la otra clase, porque había una clase que era de síndrome ascítico edematoso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen ascitis y edemas para estudiarlos? ¿Vieron la clase de SAE? ¿O de ascitis o de síndrome No. ascítico edematoso? Sí, lo que teníamos que hacer es punzar al paciente, revisar que no tenga bacteria para hacer una... Sí, antes de las bacterias, hay otra cosa que tenemos. ¿Qué es lo que punzamos primero? ¿Qué punzamos? El abdomen En el abdomen para extraer el Sí. líquido cítico. Bueno, muy bien. Eso se llama paracentesis, ¿sí? Entonces hacemos una paracentesis. ¿Saben en dónde se hace la paracentesis? ¿En qué parte del abdomen? En Se la hace en fosa, a nivel de la fosa ilíaca izquierda. Perfecto. Fosa ilíaca izquierda. Hay un punto específico donde se hace, que lo vamos a ver en clase, ¿sí? En el práctico. Se hace de ese lado porque es el lugar más seguro, ¿sí? No es que podemos pinchar el abdomen en cualquier lado para extraer una muestra. Ahora, ¿por qué necesitamos extraer esta muestra? ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen ascitis para estudiarlos como primera medida, antes que las bacterias? Se tiene que sacar el gasa. Muy bien, el GASA. ¿Y te acordás qué es el GASA? Sí, creo que nos define de la proteína que está en el plasma, porque es plasma lo que tiene el paciente, para ver si es más de uno con uno o menos 1,1, y después si hay una proteína específica, si es más de 2,5 o menos de 2,5. Entonces eso nos indica si es hepática o no es hepática, y si es un transudado o es un exudado. Bien, muy bien. Bueno, vamos por partes. Tenemos que punzar al paciente. Todo paciente que tiene ascitis hay que estudiar la causa, porque la ascitis es algo patológico, ¿sí? Causas hay un montón, no solamente la más común, que es la hipertensión portal, no es la única. Hay un montón de causas y como primer medida para estudiar un paciente que tiene ascitis, no el que ya tiene diagnóstico de la causa de su ascitis, sino el que no tiene diagnóstico y es la primera vez en su vida que tiene ascitis, lo tengo que estudiar y tengo que investigar la causa. Entonces, le voy a hacer una paracentesis y es una paracentesis diagnóstica, voy a extraer un poquito de líquido ascítico y lo voy a mandar a analizar. Y voy a calcular el GASA. Entonces, ¿qué es el GASA? Gradiente, que quiere decir resta
resta, no división, no suma, no multiplicación, resta, ¿sí? Gradiente de albúmina, 0 acítico, del suero, o sea, de la albúmina en el suero, menos la albúmina de la citis, o sea, del suero, de la sangre. Le tengo que sacar sangre y ver qué albúmina tiene en sangre y qué albúmina tiene en el líquido acítico. Le resto la albúmina de la sangre menos la albúmina del líquido acítico. Y eso me va a dar una diferencia, ¿sí? Obviamente las proteínas, la albúmina es una proteína, la albúmina tiene que estar en la sangre. No debería haber líquido ni debería tener albúmina en la panza, en la cavidad peritoneal. No debería, pero tiene líquido y lo tengo que estudiar. Entonces, ese líquido es líquido con muy poca cantidad de albúmina, entonces el GASA me va a dar alto, elevado. ¿Por qué? Porque en sangre voy a tener un valor de albúmina y en la citis voy a tener un valor muy bajito de albúmina, entonces el sangre menos la albúmina del líquido me va a dar un valor mayor a 1,1. El punto de corte es 1,1. Cuanto el GASA es mayor a 1,1, el 70-80% de las causas es la hipertensión portal, ¿sí? Y la hipertensión portal puede haber diferentes causas. A la cabeza está la cirrosis por frecuencia, pero hay otras causas que no son cirrosis. Por ejemplo, un Budd-Chiari. El Budd-Chiari es trombosis de la vena porta por diferentes causas. Por ejemplo, una persona que tiene un síndrome antifosfolipídico, o hay diferentes causas que generan trombosis, y esa trombosis aguda con un hígado que era previamente sano, si es una trombosis en la porta, me va a generar obstrucción al flujo de sangre por la vena porta, entonces genera hipertensión portal, pero no hay un hígado cirrótico. Entonces, la hipertensión portal, ¿sí? La hipertensión portal es la causa del GASA mayor a 1,1, es la más frecuente, si bien hay otra. Y dentro de las causas de hipertensión portal, tenemos la cirrosis, es la más común, pero como les digo, existe el Budd-Chiari, existen otras, no es la única, ¿sí? Ahora, hay otro gran grupo, porque dijimos el punto de corte es 1,1, mayor a 1,1 es por hipertensión portal, menor a 1,1 hay otras causas. Por ejemplo, un síndrome nefrótico, ¿sí? ¿Qué es un síndrome nefrótico? ¿Recuerdan riñón? Riñón que tiene dañada la membrana glomerular y los poros en la membrana glomerular, al estar dañados los podocitos, en vez de ser chiquititos, son grandes, empiezan a perder proteínas, hay proteinuria, y al perder proteínas de la sangre hacia la orina, por eso hay proteinuria, estoy perdiendo poder oncótico en la sangre, por lo tanto se extravasan los líquidos y el paciente se llena de edemas. Va a tener ascitis, va a tener edemas pretibial, pero va a tener edemas en un montón de partes del cuerpo y es muy común en el síndrome nefrótico que tengan edemas en un montón de lugares, por ejemplo, en los párpados, ¿sí? Bipalpebral, bilateral. Es muy Empiezan las común. arcas, ¿no? Ya, cuando sea así. Cuando hay en muchos lugares se llaman asarca, exactamente. Por ejemplo, tengo edemas por todos lados, más ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico. Tengo todo, o varias de esas cosas juntas. Todo eso junto se llama anasarca, exactamente. Puede ser algo leve, puede ser algo muy severo o que esté en anasarca. Pero en ese caso, el síndrome nefrótico, estoy perdiendo proteínas desde la sangre hacia la orina, ¿sí? Entonces, y estoy perdiendo hacia un montón de lugares porque estoy perdiendo albúmina. Ven que es una causa diferente de ascitis, no es la cirrosis, no es hipertensión portal, porque acá estamos hablando de un riñón dañado, es otra la causa. Hay otras causas, como por ejemplo la tuberculosis intestinal, la tuberculosis, la insuficiencia cardíaca, bueno, hay un montón, el síndrome de Meigs, las metástasis en el peritoneo, hay metástasis de distintos tumores que pueden ir en el peritoneo y sembrar el peritoneo y por irritación del peritoneo causar producción de líquido y ese líquido es ascitis, ¿sí? Pero es una ascitis carcinomatosa, es una ascitis por cáncer y esa ascitis por cáncer me va a dar un GASA menor a 1,1. Entonces, resumiendo, hay un montón de causas de síndrome ascítico edematoso. Entonces, cada vez que detectamos un paciente que tiene ascitis,
y edemas, que se trata de un síndrome ascítico edematoso, tenemos que hacer diagnóstico de esa citis. Entonces, punzamos el